Ahora vamos a establecer una comunicación telefónica. A ver. Hola. ¿Con quién será? Sí, buen día. Sí, ¿cómo le va? Estamos hablando con nosotros más temprano hablábamos del tema del precio del aumento del transporte precio del público, y ahora vamos a hablar con Jorge Tevez, que es el presidente del Ente de Movilidad Provincial, así se llama, ¿no? ¿Es correcto? Así es, exactamente. Bueno, y su Tevez es Tevez con S, ¿no? Para que no confundan con el Apache con el hincha, que usted decía con recién. el jugador de fútbol. No, es hincha de Boca y mejor jugador que yo totalmente. Pero muy bien. Bueno, seguramente todo el tiempo le deben hacer bullying con esa situación, ¿no? Sí, me dicen Carlitos todo, pues yo ya lo tengo asumido, no sé. Soy claro, Jorge, pero le dicen Carlos. Claro. Está bien. Bueno, queríamos hablar con usted. Yo estoy un tantito, a pesar de la temperatura ambiente, un poquito caliente, se podría decir. Pero ya se me va a pasar. Porque esto del aumento me parece que no está muy oportuno. ¿Qué dice usted, don Tevez? Mire, usted sabe que el Ente de la Movilidad es un organismo técnico que hace el control de estudio de costos del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. Sí. Nosotros hicimos el estudio correspondiente con los trámites administrativos, le remitimos la actualización de la tarifa al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos y el Gobierno de la provincia, mediante un decreto, anuncia hoy este aumento de tarifas. Quiero decirle, más allá de su enojo... No, pero no es un enojo, es una forma. Sí. No, está bien. Yo soy usuario y ¿sabe qué me parece, Tevez? Que hay mucha gente que está en dificultades ahora con esta situación de emergencia por la pandemia sanitaria y se le complica el bolsillo. Hay gente que tiene que viajar 4 o 6 veces por día para tener algún ingreso y son 150 mangos al mes, así, al día, perdón. Está bien, pero vamos por partes. Sí, Lo importante es que desde enero del 2019 que no se aumenta la tarifa del transporte público. Segundo, en base a lo que usted dice, es cierto que todos estamos haciendo un sacrificio en esta situación particular de inflación del gobierno nacional y de la pandemia que nos complica a todos. Tanto como ciudadanos como el gobierno provincial hacemos un esfuerzo para mantener los costos del sistema. Y quiero recordarle que se mantiene todo el sistema de gratuidad como estaba hasta el día de ayer, con los empleados de la salud, el personal de seguridad y penitenciarios, y que Mendoza es la única provincia en el país que tiene 2 transbordos gratuitos. Es decir que, bueno, es cierto que en este contexto de dificultad, pero, bueno, la verdad que también se han disparado mucho los costos del sistema, ¿no? ¿La tarifa estaba atrasada según sus estudios? Mire, si hubiese que pagar el costo del transporte urbano hoy, sin ningún tipo de subsidio, debería estar arriba de 120 pesos. No puede ser esa cifra. Sí. ¿Sí? Sí. Pero imposible. Eso es lo que dan los estudios técnicos. Entonces, el Ejecutivo financia gran parte del subsidio. Eso le pregunto, que vienen de la nación. ¿Cómo es la composición? Por favor, ¿Cómo? eso le pido. ¿Cómo es el porcentaje? ¿Cómo se compone ese porcentaje? ¿Cuánto es lo que aporta la nación? ¿Cuánto es lo que subsidia Mendoza? Sí. Eso es una información que se lo podría dar mejor el secretario de Servicios Públicos, pero en términos general, la provincia ha recibido algo así como 2.500 millones de pesos, me parece, al año o menos. Ha sido un año excepcional y distinto. Mire, más o menos es un 10% de la tarifa lo está aportando hoy el gobierno nacional y el resto se está sosteniendo con recursos provinciales del Fondo Provincial de Transporte, justamente, el Fondo Compensador de Transporte. Claro, pero que es muchísimo, porque si usted dice que debiese estar aproximadamente a 120 pesos y el costo actual es de 25... entendemos más de 120, dije. Para serle honesto, 120, debería estar en 140 euros, para ser más preciso, si quiere precisar. Sí, claro. No sigue hablando porque sigue aumentando, si sigue hablando antes. Bueno, eso. No, pero 140... No quiero que se asuste, por eso pero lo va diciendo de a poco. Claro. Lo que pasa es que, y lo hablábamos más temprano, obviamente con la ignorancia que nos caracteriza a los periodistas, pero
a ver, esto de que tenga un valor de 25 pesos, algo que, pero que tenga un costo para el ciudadano de 25, algo que cueste 141, ya empieza a hacernos ruido. Decir, ¿por qué 25 y por qué se aporta lo otro, ¿no? Luego, ¿cómo esto ayuda a las empresas de transporte? Porque tenemos, por un lado, el transporte de carácter público, pero de gestión privada. Y el Estado es el que subvenciona y subsidia no al 100% al usuario. Por eso las composiciones son bien complejas, ¿no? Y seguramente los empresarios ganan, porque no son donoliones, claro. Son empresas que ganan dinero. Así que es una ecuación muy difícil de resolver mentalmente, ¿no? Mire, la verdad que usted sabe que en los servicios públicos el sector empresario tiene una ganancia regulada y establecida por el Estado mediante los pliegos de concesión. Uh-huh. Y eso funciona así. Entiendo su opinión, pero eso hoy funciona así. Sí. Entiendo que en el país y en gran parte del mundo. Sí. El costo de 25 pesos del boleto, si usted tiene en cuenta que gran parte de la población tiene algún tipo de beneficios, ya sea por usuario frecuente o porque tiene algún abono específico, uh-huh, o porque tiene alguna gratuidad específica, como son los celadores o como son los docentes en tiempo de clase, uh-huh, o como es el personal de la salud o el personal de seguridad, o como es si alguien realiza un transbordo gratuito. Acuérdense que tenemos 2 transbordos gratuitos, sí, que puede hacer el usuario. La verdad es que en la práctica lo que se paga es menos, pero no importa eso. Usted tiene razón en el sentido de que es un contexto difícil, claro, y que a todos, evidentemente a todos nos cuesta, eso está claro. Sí, sobre ahora, todo los recursos tienen que salir. No, está claro, sí. Pero y es por eso que además queremos consultarlo, porque justamente por el tema de la composición y de los recursos. Por lo que dice usted, primero, el valor es de aproximadamente el 17%, el valor del boleto en relación a lo que al costo. Sin embargo, sí, cuando empieza a aplicar la cantidad de gente que viaja de manera gratuita, sea por cual fuese el motivo, esto se debe reducir y debe quedar expresado en un 15% con suerte del costo total. Exactamente, probablemente, ¿sí? El 15%, el 10% lo aporta el Estado Nacional, por lo cual la provincia subvenciona el 75%. Sí, usted veo que cuando el secretario de Servicios Públicos publicó, cuando fue a la legislatura en diciembre del 2020, comentó que el Fondo Compensador Provincial de Transporte tiene un fondo de 11.000 millones de pesos. O sea, eso es lo que la provincia, más o menos, poco menos, estoy hablando de números redondos, es lo que aporta, está haciendo el esfuerzo y aportando al sistema de transporte. Gran parte de eso se lo lleva el sistema urbano. Uh-huh. Bien. Y cuando nos referíamos a la situación de la gente, Tevez, recordamos que estamos conversando con Jorge Tevez. ¿Sabe que le escucho muy bajito? A ver, intento... Ahora nos paramos y lo escucho. Lo que decíamos es que hay gran parte de la población, si bien usted dice lo pagamos todos, o o los beneficios de la tarifa subsidiada es para todos, hay gente que está en verdaderas dificultades. Entonces, teniendo en cuenta esto, la oportunidad del aumento pareciera que no es lo más conveniente. Tampoco se puede hacer una diferencia, a lo mejor técnicamente sería imposible que cobrarle una tarifa diferencial a aquellos que tienen una dificultad laboral expresa. Debe ser técnicamente imposible. ¿Por qué? No sé, yo supongo, pero a lo mejor se podría hacer algo, pero la única manera, se me ocurre, de que beneficiar a sectores mayoritarios que están en dificultad por su falta de trabajo a raíz de la situación económica de crisis que ya teníamos, pero que se le suma a la pandemia, la situación era no aumentarla, así como si ya lo veníamos subsidiando. Bueno, banquemos este subsidio más tiempo y que la gente tenga un respiro en su bolsillo, porque así como aumenta el transporte, está aumentando todo. Esta es la dificultad, ¿no? Mire,
la verdad que es una opinión respetable, por supuesto, como todas. Nosotros emitimos los informes técnicos, Sí. se los elevamos a la Secretaría de Servicios Públicos y es finalmente el Poder Ejecutivo el que determina qué porcentaje de aumento se aplica. Claro. En este caso entiendo que después de 24 meses algún ajuste en el tema de tarifas había que hacer. Ujú. Y entiendo que el Poder Ejecutivo ha operado con la mayor sensibilidad posible en este contexto, ¿no? Bueno, y le hago una Pero es pregunta. una opinión propósito. lo mío Sí, también, ¿no? O sea, está bien, está bien, está bien, está está bien. bien. Usted tiene más datos, en todo caso. Y como tal la respetamos, obviamente. Sí. Usted, a propósito de las evaluaciones técnicas y de los costos, durante la pandemia que ya opera desde marzo del año pasado a hoy, debe haber habido una reducción notoria en la cantidad de kilómetros recorridos y de unidades, que implica otro tipo de ahorros, implica que digamos, la amortización es distinta, que el gasto Combustible, de por combustible, ejemplo. el gasto de cubiertas, etcétera, etcétera. Sí, el único que debe ser sostenido es el de personal, supongo, el de los salarios. sí, lo que usted dice es así. Mire, cuando comenzó la pandemia, Sí. recuerde que con el paro de actividades se redujo sustancialmente la circulación del transporte público y hemos estado gran parte del año funcionando probablemente al 70 o 60% de lo que sería una situación normal. Pensemos que era mayor la reducción. No. Uh-huh. Y recién ahora está el sistema entrando, entiendo yo, como una fase de relativa normalidad y esperemos que siga así, porque está prácticamente toda la actividad económica a pleno, por suerte, en la provincia de Mendoza. Entonces prevemos que para el 2021 deberíamos estar en una situación de normalidad. Igual el sistema con respecto al 2019, 2020 un año muy particular, pero hablemos respecto al 2019, el sistema de Mendotran ha hecho una adecuación también en su sistema de kilómetros. Bueno, veremos si se cumple o no de acuerdo a la condición que marque la pandemia. Uh-huh. Pero quiero decir que los colectivos parados, si bien significan un ahorro, igual la provincia tiene que, por costo kilómetro, digamos, proporcionalmente, los tiene que pagar y no ha habido casi pasajeros. Eso también significan costos para la provincia. No sé claro, por eso, sí, efectivamente, y eso, a ver, el modelo que se aplica en Mendoza, que es un modelo mixto en todo sentido, primero porque hay aportes de la nación, hay empresarios del sector privado que son los que ponen las unidades y hacen el trabajo y le pagan a los empleados, una sociedad subsidiada en parte y sobre todo los que utilizan forma directa y en forma indirecta. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Tiene un grado de complejidad importante, y casi le diría que es en donde no hay alguien que quede conforme. O sea, recibimos, Tevez, muchísimos mensajes de la gente. Ninguno es... hay algunos que casi son ilegibles porque traen incluso a palabras relacionadas con las madres de algunos funcionarios, recordándolas, ¿no? Otros diciendo, por un servicio que no es tan excelente, 25 mangos me salía, dice, ir hasta Beltrán, ahora me sale 30 porque ya sabemos que no hay moneda de 5, 40% más, gracias Mema, dice el mensaje, aumento 40%, quiero un micro cada 40 minutos como antes y quiero aire acondicionado, venimos como sardinas porque hay solo 8 colectivos al día, sacaron el que tenía aire y, dice otras palabras que no se pueden leer por radio, no nos traen en carreta porque no tienen, dice, pero para aumentar son muy piolas. Bueno, varios mensajes por el estilo. Sabemos que no es usted el destinatario ni el último responsable, pero se los leemos a usted porque está acá conversando con nosotros, ¿no? Pero, mire, es entendible y respetable la opinión. Creo que cualquier reclamo y denuncia como la que acaba de comentar
los usuarios se pueden dirigir al 148, opción 7, y dejarnos sus reclamos. Nosotros los atendemos y como ente técnico le damos respuesta. Bien. Y velamos por tener el mejor servicio que podamos, teniendo presente de que por supuesto que siempre hay que trabajar y siempre falta para llegar al óptimo que todos quisiéramos. Hacemos lo posible en este contexto y bueno, estamos ahí. ¿Y usted cree, usted que es un conocedor, reclamos que hagan. Usted que es un experto y conocedor, ¿no cree que es tiempo de sustituir como mecanismo, ¿no? Porque estoy viendo, la provincia invierte 30 millones de pesos por día para el transporte. 11.000 millones al año. Por eso, son 30 millones de pesos por día. Mire, habría que hacer un poquito de historia. Usted recuerda que antes, estamos hablando del principio del año 2000 probablemente, 20 años. El sistema de transporte público quebró en Mendoza. Sí, me acuerdo porque, y le voy a contar una anécdota inclusive, mire, el 21 de septiembre del 2004 nos encontramos con un empresario del transporte que no les iban a impedir en el gobierno de Julio Cobos que participaran por las deudas que tenían con la provincia. No les iban a permitir que las empresas que venían prestando servicios privados colectivos pudieran entrar en la licitación. ¿Y sabe quiénes son los que quedaron? Los mismos. Mire, fue un periodo, hace ya estamos hablando casi 20 años. 20 años, sí. 20 años, para ser más preciso. Bueno, el sistema quebró. ¿Cómo era el sistema en aquel tiempo? Era el sistema de ganancia en donde las empresas se mantenían con el cobro del boleto 100% y no había subsidios. Ese sistema quebró. Se inventó este sistema, que es el de costo por kilómetro, que también tiene críticas y que es perfectible, y es un sistema que en periodo normal, este año, a partir del 2021, hubiese operado en la ecuación que se le paga a las empresas, también un porcentaje por eficiencia en el sistema. Eso entiendo que ha quedado momentáneamente relegado porque no sabemos dónde estamos parados con respecto al 100% de normalidad de la realidad mendocina, pero tiene previsto, y es un sistema que seguramente que se puede seguir perfeccionando, y en el futuro tal vez alguien tenga la solución y mejore el sistema. Por ahora es el sistema que está operando. Se ha llamado una licitación a principios del 2019, esa licitación tiene 10 años de vigencia, se le pueden hacer ajustes como dije recién, pero bueno, operamos con esta realidad que nos toca vivir a todos los mendocinos y argentinos en general, ¿no? Sí, recordábamos, hay una ciudad, mi memoria me traiciona, pero una ciudad en el mundo que está ensayando con algo que alguna vez con don Emilio Vera de Sousa también hablamos, que es la posibilidad de que sea totalmente gratuito el sistema. Claro, ya que lo van a subvencionar, ¿para qué subvencionarlo? Para el usuario, ¿no? Para el usuario es totalmente gratuito, que entiendo en ese caso lo presta el 100% el Estado, no intervienen actores privados. ¿Usted conoce el tema? No sabía que existía esa ciudad. Sí, quiero acordarme no sé si es Bruselas, alguna ciudad desarrollada, sí. Bueno, nuestra economía, cuando lleguemos a ese umbral, probablemente podamos evaluarlo, ¿no? O no. No, quizás se puede evaluar antes, Mi rol y el rol del ente de la movilidad es un rol técnico. No tomamos la decisión política de la tarifa, la comunicamos. No, entiendo. Corresponde. Pero justamente usted es el que sabe y por ahí saca cuenta y dice, miren, no le donemos más a los empresarios privados, repartámoslo entre los usuarios, porque eso generaría hipotéticamente, por ejemplo, mucha mayor densidad de personas moviéndose de un lado para el otro, y eso genera consumo, ¿no? Bueno, don Tevez, le agradecemos esta comunicación y su tiempo y que nos atendiera, porque nos cuesta bastante a veces comunicarnos con los especialistas funcionarios de cada área. Así que gracias por atendernos y seguramente cuando lo crean conveniente. Bueno, muchas gracias. Muy amable, buenos días. Un feliz 2021 para todos. Bueno, muchas gracias por su deseo. Jorge Tevez, responsable del organismo técnico encargado del transporte de pasajeros de Mendoza. Qué interesante cuando aportan datos concretos en donde saben perfectamente de qué están hablando, estas partes técnicas que no tienen que ver con las decisiones, ¿no? Porque ellos seguramente sugieren y no de ninguna manera pueden decidirlo, pero
Bueno, es un tema que habría que analizar diariamente, porque cuando uno saca esta cuenta, ¿no? 30 millones por día, contando sábado y domingo, por ejemplo, que sabemos que el volumen de transporte público de pasajeros es significativamente inferior. Y luego, ¿cómo puede repercutir el hecho, por ejemplo, de la venta de vehículos particulares? Si esto impacta, sin lugar a dudas, que impacta la cantidad de vehículos que se vendían, por ejemplo, en el año 2011, sin lugar a dudas que ha disminuido la cantidad de personas que viajan en transporte. Claro. Ahí las ciudades tienden a ser, las ciudades ordenadas en el mundo, tienden a proponer transporte público para evitar la contaminación. Sí, o mix, como se hizo en el gobierno de Paco Pérez con el tema de las duplas, que la idea original y que en algunos casos se está cumpliendo de a poco, que tiene que ver con esto, es un sistema mixto, que uno va con el vehículo hacia la estación, a una playa de la estación, y de ahí se toma sobre todo para las grandes. Y puede ahí usar una bicicleta gratuita para trasladarse, si usted puede usar bicicleta, por supuesto. Sí, hay gente que no puede, pero sí, hay gente que sí. Evangelina dice, ¿no sabías que aumentó el boleto? Jódete, porque no le dijeron a nadie. Con esto de no avisar, directamente lo aumentaron, no anunciaron que iba a haber un aumento, así que ¿no tenías la plata justa? Jódete, dice Evangelina. No me parece. Bueno, dice ella, siendo una usuaria de colectivo, tiene mucha bronca. Con ese comentario, me mataste. Me mataste.